I had once screamed. Gradually, I lost my voice. I had once cried. Gradually, I lost my tears. I had once grieved. Gradually, I became able to withstand everything. I had once rejoiced. Gradually, I became unmoved by the world. And now, all I have left is an expressionless face. My gaze is as tough as a monolith. Only perseverance remains in my heart. This is my own, an insignificant character, Feng Yuan's perseverance. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para ser verdaderamente invencible? No hablo de fuerza física o poder sobrenatural, sino de algo mucho más profundo. Una mentalidad que desafía toda moral común, que trascienda más allá de los límites que conocemos. En el mundo del manga y la literatura, pocos personajes representan esta idea tan perfectamente como Feng Yuan, el protagonista de Reverend Insanity, novela que en su momento fue censurada y cancelada debido a su contenido, el cual podía ser demasiado explícito, además de que se planteó que era una mala influencia para la sociedad china debido a los valores que presentaba. Aún así, llegó a ser una de las obras más extensas y complejas del género, con más de 2.300 capítulos y aproximadamente 23.000 páginas de contenido. De esta monumental obra, solo los primeros eventos han sido adaptados al formato de manga, alcanzando cerca de 200 capítulos dibujados. El mundo de Reverend Insanity es uno complejo, es un mundo donde los humanos están luchando constantemente por más poder, y donde ese poder se medirá por la capacidad de obtener y manejar a los Gu, que en palabras simples son seres sobrenaturales, los cuales pueden tomar forma de insectos u objetos, y permiten usar su poder a los pocos quienes son capaces de manejarlos. En este contexto surge la figura de Feng Yuan, un poderoso usuario de los Gu, quien logró la hazaña de llegar a vivir 500 años, vida en la cual se dedicó a pulir sus habilidades, resultando ser uno de los pocos que han logrado tener la habilidad de renacer, habilidad que utilizó en el momento en que preveía su derrota, logrando así escapar y regresar reemplazando a su yo más joven 500 años en el pasado, manteniendo todos sus recuerdos y experiencias, pero perdiendo todas sus habilidades. Es en este segundo ciclo de su vida donde lo conoceríamos a profundidad y podríamos entender mejor sus motivaciones. Uno de los primeros momentos en que lo vemos es en la ceremonia de iniciación, en la cual se determina quién tiene talento para usar a los Gu. Respecto a Feng Yuan, se tienen muchas expectativas al haber sido considerado siempre como un genio por su clan. Sin embargo, cuando llega su turno, resulta ser un talento de tercera clase, la categoría más baja entre quienes usan Gu, categoría donde son considerados normalmente como basura. Aún así, a diferencia de lo que se esperaba, no muestra ni frustración ni desesperación. Al ser su segunda vida, ya lo esperaba. Para él, esto es simplemente información. Solo tendría que esforzarse más que otros para alcanzar el mismo nivel. De hecho, ve una ventaja en la situación. Un talento mediocre significa menos atención, menos expectativas y más libertad para operar desde las sombras. Respecto a su inteligencia, él destaca en varios ámbitos, desde artes hasta matemática, mostrando una capacidad de planificación notable con una comprensión profunda de la naturaleza humana. Aunque quizá lo que más le da ventaja es su capacidad de adaptación y de pensamiento fluido, ya que al estar en una sociedad con tradiciones tan rígidas, un pensamiento así le facilita el entender los deseos de cada uno y manipularlos. Desde sus primeros días en la academia demuestra esa comprensión. Cada persona es evaluada, cada relación analizada, cada debilidad catalogada para su uso futuro. Un ejemplo de esto ocurre durante sus clases. En una demostración calculada, deliberadamente llama la atención de su profesor con sus habilidades. Comprende que la naturaleza suspicaz del profesor lo llevará a vigilarlo más estrechamente, ya que para tener esos logros, un talento de tercer grado puede estar haciendo trampa. Esa vigilancia era lo que busca. Testigos involuntarios que más tarde verificarán sus actividades. Esta comprensión profunda de la manipulación se evidencia también en cómo maneja los recursos de cultivo. Aquí los estudiantes necesitan piedras de cultivo para mejorar sus habilidades, y los que tienen menos talento, como Feng Yuan, necesitan más piedras de lo normal. En ese contexto se ve obligado a ganar cada competencia para poder obtener los premios. Extorsiona además a sus compañeros a quienes supera en fuerza y habilidad, para conseguir más piedras, considerando astutamente los límites para que el profesor no intervenga en las peleas, y así ganando una reputación que en ese entonces le beneficiaba.
Este comportamiento tarde o temprano tendría consecuencias. En una ocasión, la hermana de uno de sus compañeros se enteró de que golpeaban a su hermano. Al saber la identidad del agresor, fue en busca de Fang Yuan. Cuando lo encontró, astutamente utilizó el hecho de que su hermano es muy parecido para hacerla dudar y llevarla a su casa donde, según las normas, está prohibido luchar. Ante el riesgo de provocar un lío entre los clanes, se marchó, aunque dejando a uno de sus hombres para esperar a que Fang Yuan saliera del lugar, lo que terminaría sucediendo. Aunque en vez de correr, fue directamente a acabar con él. Una vez hecho, consideró matar a los guardias, pero dado que llegaron más, tuvo que descartarlo. Al día siguiente, para evitar problemas, extorsionó sutilmente al clan perteneciente del hombre atacado, enviando una parte de su cuerpo. Al ser solo un asistente y haber ocurrido en su propiedad, prefirieron olvidar el tema para evitar desprestigios, así librándose del problema y llevándose una compensación económica. Así como ese caso acabó con más personas que tenían información, que planeaban atacarlo o que le faltaron el respeto, siempre evitando dejar pruebas y creando un escenario en que su historia era creíble. La primera gran consecuencia fue una de esas muertes, ya que había acabado con el hermano de un importante miembro de otro clan. Aquí destaca su capacidad de planificación y previsión. La vigilancia previa puesta en la academia se convierte en evidencia crucial para explicar sus patrones de comportamiento y defender su inocencia. Aún así, el hermano de la víctima estaba convencido de que fue él, así que lo enfrentó al Gu Bambú de la verdad, el cual se supone saca la verdad de las personas. Como se esperaba, mantuvo su mentira hasta el final, apoyada por una gran actuación. Y sobre el bambú, pudo interrumpir su poder gracias a sus habilidades, pudiendo salir victorioso del interrogatorio. Su aproximación a la experimentación con los Gu también revela esta mentalidad calculadora. Mientras otros temen experimentar con combinaciones no probadas, Fang Yuan sistemáticamente prueba cada posibilidad, aceptando los fracasos como parte necesaria del proceso. Toda su maestría en la manipulación y planificación alcanzó su cúspide en la novela durante la Guerra de los 5 Clanes. Durante 50 años orquestó meticulosamente un conflicto que enfrentó a 5 clanes ancestrales, cada uno convencido de que actuaba en su propio interés, sin sospechar jamás que eran piezas en un tablero mayor. Se desangraron y le permitieron recoger los restos de la batalla, permitiéndole así avanzar en su plan. Su resistencia es otro elemento a destacar, y me refiero a resistencia física y mental. La verdadera fortaleza de su carácter se revela durante sus entrenamientos iniciales. Mientras otros estudiantes buscan atajos y se quejan del dolor, él abraza cada momento de sufrimiento como una oportunidad para fortalecerse. Durante las extorsiones a sus compañeros, logró luchar contra todos, mostrando un aguante y una tolerancia al dolor fuera de lo común, considerando que su cuerpo no cambió. Sigue siendo el de un chico de 15 años. No solo soporta el dolor, lo estudia, lo analiza, lo comprende. Para él, el dolor no es un obstáculo, sino una herramienta más a analizar en su camino hacia su objetivo. En el torneo de estudiantes podemos ver más esta resistencia, donde tuvo que enfrentar a oponentes con talentos superiores y más recursos. Su respuesta fue siempre metódica y calculada. En el enfrentamiento final contra su hermano menor, termina con los huesos de sus manos expuestos. Aguantando el dolor, aún continúa analizando a su oponente. Cada movimiento, cada respiración es una oportunidad para aprender. Lo más impresionante no es su tolerancia al dolor física, sino su control mental. No hay gritos de dolor, no hay muecas de sufrimiento, solo una concentración imperturbable en su objetivo. No lucha solo para ganar el combate actual. Esta mentalidad se refleja en su aproximación al cultivo mismo. Donde otros buscan atajos hacia el poder, él acepta el camino más difícil si ofrece un aprendizaje más profundo. Su talento de tercera clase, en lugar de limitarlo, se convierte en una oportunidad para desarrollar métodos únicos de cultivo. Su distanciamiento hacia las personas influye en esto. En cierto modo, desprecia a los demás, desprecio a los ingenuos y a quienes considera son presas de las tradiciones y sus emociones, ya que según él los vuelve manipulables. Esto lo lleva a manejar el aislamiento siempre que puede. No busca aceptación, no le interesa la validación. Esa soledad autoimpuesta no la considera una debilidad, sino una fortaleza que le permite concentrarse completamente en sus objetivos sin ataduras. Esta resistencia mental alcanza su punto culminante en una ocasión en la novela. Mucho tiempo en el futuro durante su tiempo en la prisión del tiempo eterno, lugar altamente famoso al poder controlar el tiempo a voluntad. Allí experimentó el peor castigo que se le podía entregar a una persona.
El ciclo de las 1000 muertes, donde lo hicieron experimentar siglos de tortura y muertes condensados en días. Todo esto mientras mantienes tu conciencia sobre el paso del tiempo. Fang Yuan no solo soportó el proceso, sino que estudió el proceso mismo de la tortura, analizando la manipulación temporal y emergiendo más fuerte que nunca. Y no era engaño. Utilizando el conocimiento adquirido durante su tortura, más tarde desarrollaría técnicas propias de manipulación temporal y resistencia al dolor. Lo que sus enemigos pretendían usar para destruirlo se convirtió en la base de algunas de sus habilidades más poderosas. Incluso adaptó algunos de los métodos de tortura para crear técnicas de cultivo innovadoras, demostrando que para una mente verdaderamente determinada, cualquier experiencia, no importa cuán terrible, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Culminó su estadía en la prisión diciendo a sus torturadores: «Gracias por esta valiosa experiencia. Cada momento de dolor me está enseñando sobre los límites del cuerpo y la mente. No están quebrándome, están haciéndome más fuerte». Esta forma de pensar y actuar tan notoria empezaría durante su infancia. En su primera vida, Fang Yuan nacería en circunstancias modestas. Sus padres fallecieron a temprana edad y fue acogido por sus tíos, quienes los maltrataron a él y a su hermano menor. A diferencia de sí mismo, su hermano era bastante torpe en comparación, por lo que solía molestar a sus tíos, haciendo que Fang Yuan tratara de protegerlo sin éxito. En este periodo de su juventud, de a poco iría desarrollando una mentalidad fría y distante, tanto de sus emociones como de los demás, que sumado a su creciente ambición de poder y sus cuestionamientos, lo llevarían a formar su personalidad. Los abusos de sus tíos terminaron cuando se descubrió su talento, pasando de despreciarlo a querer aprovecharse de él. Desde pequeño demostró una inteligencia y una moralidad distinta. Sin embargo, lo que verdaderamente lo distinguía no era su talento, sino su disposición para hacer lo que otros consideraban impensable. Mientras otros jóvenes cultivadores se adherían a los caminos tradicionales, él comenzó a experimentar con técnicas prohibidas y a buscar conocimientos considerados tabú. Esta búsqueda incansable de poder lo llevó por un camino cada vez más oscuro. A medida que su poder crecía, también lo hacía su reputación como un señor del camino demoníaco. Durante 500 años vio imperios ascender y caer, presenció traiciones que cambiaron el curso de la historia, y experimentó personalmente la naturaleza efímera del poder y las relaciones humanas. Lo más significativo de su primera vida fue cómo cada experiencia, cada traición, cada victoria y cada derrota, en lugar de quebrar su espíritu, solo servía para templar su carácter. Un elemento impresionante de su segunda vida fue su capacidad para evitar caer en la trampa de la arrogancia. A pesar de tener siglos de ventaja sobre sus contemporáneos, nunca subestimó a sus oponentes ni dio nada por sentado. Cada acción, cada plan, era ejecutado con la misma meticulosidad que si fuera su primera vez. Un ejemplo perfecto de esto fue cuando se encontró con una situación aparentemente idéntica a una que había experimentado en su vida anterior. En lugar de asumir que sabía exactamente cómo se desarrollarían los eventos, analizó cuidadosamente las diferencias sutiles en el contexto y adaptó sus planes en consecuencia. Esta atención al detalle le salvó la vida cuando descubrió que, aunque la situación parecía la misma superficialmente, las motivaciones de los involucrados eran significativamente diferentes. Su perspectiva de la vida nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes de su personalidad, su filosofía fundamental. Fang Yuan encarna lo que Nietzsche describió como el Übermensch o superhombre, alguien que ha trascendido las nociones convencionales de moralidad para crear sus propios valores. Como el filósofo alemán proclamó en Más allá del bien y del mal, no hay hechos morales, solo interpretaciones morales de los hechos. Su filosofía se fundamenta en el egoísmo radical, pero no en el sentido superficial de la palabra. Es un egoísmo filosófico profundo que reconoce la persecución del interés propio como la única verdad universal. Como él mismo afirma, en este mundo no hay emociones eternas, solo beneficios eternos. Esta perspectiva encuentra eco en las palabras de Maquiavelo. Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Su pensamiento también contiene elementos del estoicismo clásico, como por ejemplo el hecho de mantener la objetividad y el distanciamiento emocional, el hecho de enfocarse solamente en lo que podemos controlar, y la búsqueda de la autosuficiencia y el beneficio personal por medio de la razón.
Aún así, el estoicismo no necesariamente prioriza el beneficio personal por sobre todo lo demás, sino que promueve la virtud y el deber social, elementos que no cumple durante la historia. Se podrían extraer también elementos del utilitarismo respecto a su enfoque en buscar beneficios concretos, e incluso se pueden encontrar elementos del nihilismo, relacionados a su visión de que la muerte es un hecho sin importancia y significado, es decir, que en un universo sin significado aparente, solo el beneficio propio es constante. Sabiendo esto, a la corriente que más se asemeja es al egoísmo ético de Ayn Rand. Esta postura adopta la priorización del interés propio como principio moral fundamental, rechazando el altruismo y el autosacrificio, los cuales son vistos como debilidades. Durante la historia podemos ver cómo encarna una forma extrema de racionalidad pragmática donde las emociones, tanto propias como ajenas, son vistas como obstáculos para la toma de decisiones objetivas. Su visión del mundo quita el romanticismo o los ideales. Las relaciones humanas son evaluadas estrictamente en términos de utilidad y beneficio personal, y cualquier consideración moral presente en la historia la manipula siempre para buscar ventajas concretas. A diferencia del simple oportunismo, su filosofía representa una postura ética coherente y profundamente meditada. Reconoce el beneficio propio no solo como una motivación natural, sino como el único principio verdaderamente constante en un universo en constante cambio, donde las emociones son efímeras y las lealtades no son eternas. Su filosofía recuerda también libros como Las 48 leyes del poder, de Robert Greene, así como El príncipe de Maquiavelo, donde en este se menciona que el poder efectivo no proviene de ser moralmente correcto, sino de comprender y utilizar la naturaleza humana. Esta filosofía se ilustra perfectamente en el contraste con su hermano gemelo, Fang Sheng. Mientras Fang Sheng lucha constantemente entre el deber y sus emociones, entre lo que debe hacer y lo que siente, Fang Yuan ha trascendido completamente este conflicto. No lucha contra la moralidad, la ha abandonado por completo. Mientras Fang Sheng busca el respeto de otros, se esfuerza por ser bueno. Por cumplir con las expectativas sociales, Fang Yuan persigue una única verdad: el beneficio eterno. Para él, conceptos como bien y mal son meras construcciones sociales que limitan el potencial humano. Esta diferencia fundamental se refleja en cada interacción entre los hermanos. Fang Sheng, quien se basa en nociones de hermandad y moral, nunca puede comprender ni anticipar verdaderamente las acciones de su hermano. Es este contraste lo que permite ver más claramente la dualidad de las personas. Para Fang Yuan, la inmortalidad común es apenas el primer paso. A través de sus 500 años de experiencia previa, ha visto las limitaciones que incluso los inmortales enfrentan. No busca simplemente vivir para siempre, busca la libertad absoluta de todas las restricciones. Este objetivo se refleja en su método de cultivo. Cada técnica es cuestionada, cada límite es probado. Su experimentación con diferentes tipos de gu demuestra esta mentalidad. No se limita a las combinaciones probadas y seguras, busca constantemente nuevas sinergias, nuevas posibilidades que otros no han considerado. Esta forma de pensar alcanza su expresión más pura en la novela, en el incidente del clan Flor de Jade, donde sacrifica a un clan entero que lo había acogido solo para conseguir un objeto que necesitaba. No por crueldad o maldad, sino porque era el camino más eficiente hacia su objetivo. Para él, incluso la gratitud es solo otra construcción social que limita el verdadero potencial. A diferencia de otros protagonistas que dudan o tienen momentos de debilidad moral, él destaca por mantener su filosofía de vida sin importar las consecuencias. Esta consistencia se manifestó de manera impresionante al inicio de la historia, cuando tuvo que empezar de nuevo toda una vida de 500 años para lograr un objetivo mayor. A diferencia de cualquier otro, él ejecutó su decisión sin un momento de duda. Fang Yuan resulta invencible no por su poder o su inteligencia, sino por su rechazo fundamental a aceptar las limitaciones autoimpuestas. Para él, la vida común, incluso una vida inmortal tradicional, no es suficiente. Su objetivo es desafiar los fundamentos mismos de la existencia. No se conforma con seguir el camino establecido hacia la inmortalidad. Quiere redefinir lo que significa ser inmortal. Es una rebelión contra los límites mismos de la vida, donde otros inmortales se contentan con existir eternamente dentro de las reglas establecidas. Él busca reescribir estas reglas. Es esta determinación, esta voluntad de desafiar no solo a otros cultivadores o clanes, sino a la existencia misma, lo que lo hace verdaderamente invencible. No es que no pueda ser derrotado, de hecho, ha sido derrotado muchas veces. Es que cada derrota, cada obstáculo, cada limitación, solo sirvió para fortalecer su resolución de lograrlo todo. Al volver al pasado, Fang Yuan se preguntaba:
que son un par de siglos de sufrimiento en comparación a lograr la inmortalidad. Si te ha parecido interesante este análisis de uno de los personajes más fascinantes de la literatura, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. ¿Qué opinas sobre la filosofía de Fang Yuan? ¿Crees que su camino hacia la inmortalidad justifica sus métodos? ¿Crees que la moralidad es necesaria o es una limitante? Comparte tus pensamientos en los comentarios y como es mi primer video, cuéntame si quieres que analice algún personaje en particular. Gracias por ver hasta el final.